Hay momentos en la historia del pensamiento humano en los que una sola voz se atreve a pronunciar lo que todos temen susurrar, instantes en los que la razón se enfrenta al dogma con una claridad tan implacable que el silencio posterior no es más que el eco atronador de una verdad que nadie quiere escuchar, y entre esos momentos singulares destaca uno particularmente inquietante, aquel en el que un filósofo judío expulsado de su comunidad, rechazado por su pueblo y condenado al ostracismo perpetuo, se atrevió a señalar con precisión quirúrgica la fractura original del cristianismo, la grieta fundacional que separa al Jesús histórico del Cristo teológico, al maestro de Galilea del Salvador universal, al hombre que predicaba la liberación de la opresión del imperio mítico construido sobre su tumba. Y ese filósofo fue Baruch Spinoza, quien en el siglo XVII, cuando la Inquisición aún enviaba humo negro de hogueras hacia el cielo europeo, cuando mencionar a Dios fuera del canon ortodoxo significaba arriesgar la vida misma, cuando la duda era pecado y la pregunta herejía, tuvo el coraje o la temeridad de afirmar algo que sacudió los cimientos de la cristiandad occidental como un remoto silencioso cuyos efectos aún reverberan en nuestros días. Algo tan simple y tan devastador que una vez escuchado es imposible de olvidar. Y es esto, que el apóstol Pablo, el autoproclamado 13º apóstol, el que nunca conoció a Jesús en vida, el que tuvo su revelación en un camino a Damasco, bajo un sol abrasador que bien pudo haber sido insolación, o epilepsia, o visión mística o cualquier cosa menos la verdad literal que la tradición ha querido vender durante 2 milenios. Ese mismo Pablo no solo malinterpretó el mensaje de Jesús, sino que lo traicionó, lo transformó, lo manipuló, hasta convertirlo en algo irreconocible, en una religión de culpa y pecado original y sacrificio sangriento y resurrección milagrosa que poco o nada tenía que ver con el rabino judío que predicaba amor al prójimo y justicia social y liberación de los oprimidos y reino de Dios aquí y ahora, no en un más allá nebuloso e inaccesible. ¿Por qué esta acusación de Spinoza resulta tan perturbadora? ¿Por qué 2000 años de teología cristiana se construyeron sobre los cimientos de las epístolas paulinas y no sobre las palabras directas de Jesús registradas en los evangelios? No es extraño que conozcamos mejor el pensamiento de Pablo, quien nunca conoció a Jesús personalmente, que las enseñanzas del propio Maestro de Nazaret, que significa que el cristianismo sea, en esencia, una creación paulina más que una continuación jesuánica. ¿Por qué la Iglesia ha protegido con tanto celo la narrativa de Pablo mientras relativiza o domestica las palabras radicales de Jesús? ¿No será que reconocer esta traición fundacional implicaría admitir que toda la estructura teológica, toda la jerarquía eclesiástica, todos los concilios y dogmas y excomuniones y cruzadas se construyeron sobre una mentira original, sobre una tergiversación tan profunda que reconocerla equivaldría a dinamitar los cimientos mismos de la institución religiosa más poderosa de Occidente? Spinoza, ese hombre solitario que pulía lentes para subsistir, mientras pulía también el pensamiento filosófico, hasta dejarlo transparente como el cristal más puro, ese pensador que fue excomulgado por los suyos con un herem tan violento que se prohibió a todo judío hablarle, saludarle, leerle, o incluso acercarse a menos de 4 codos de distancia, ese filósofo que vivió sus últimos años en una soledad casi monástica, dedicado a comprender la naturaleza de Dios y del universo con una honestidad intelectual que pocos han igualado antes o después, descubrió algo fundamental al leer las Escrituras con ojos libres de prejuicio dogmático, con esa mirada limpia que solo poseen quienes han perdido todo excepto la verdad, y lo que descubrió fue que el cristianismo histórico, el que conquistó Roma, y luego conquistó el mundo, el que construyó catedrales y quemó herejes y convirtió imperios y esclavizó continentes, ese cristianismo no es el de Jesús, sino el de Pablo, no es la religión del carpintero Galileo, sino la del fariseo convertido, no es el mensaje del que sanaba leprosos y comía con prostitutas y desafiaba a las autoridades religiosas de su tiempo, sino la doctrina del que creó una teología compleja basada en conceptos helenísticos de sacrificio expiatorio y resurrección corporal, y salvación por fe, que habrían resultado completamente ajenos
al judío observante, que fue Jesús de Nazaret. La pregunta que Spinoza plantea implícitamente es demoledora en su simplicidad. ¿Qué habría pensado Jesús de lo que Pablo hizo con su mensaje? ¿Habría reconocido en las epístolas paulinas sus propias enseñanzas? ¿Habría estado de acuerdo con la creación de una nueva religión que rompía radicalmente con el judaísmo en el que él vivió y murió? ¿No es irónico que el cristianismo se haya convertido precisamente en lo que Jesús criticaba? Una religión de rituales vacíos, de poder institucional, de intermediarios entre Dios y los hombres, de amenazas de condenación eterna para los que no aceptan doctrinas específicas. ¿No es paradójico que una religión fundada supuestamente en el amor incondicional se haya convertido en un mecanismo de control basado en el miedo al infierno? Y no es precisamente este miedo, este terror teológico, lo que Spinoza identifica como el motor real del cristianismo paulino, no la fe verdadera, sino el pánico existencial ante la posibilidad de la muerte definitiva, del fin absoluto, de la inexistencia. En su obra cumbre, La Ética, pero sobre todo en el Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolla una crítica devastadora de la religión organizada en general y del cristianismo en particular, aunque siempre con la precaución necesaria para no terminar en la hoguera como Giordano Bruno, o forzado a retractarse como Galileo. Y en esa crítica emerge una figura central que Spinoza examina con la precisión de un anatomista diseccionando un cadáver, la figura de Pablo, el fundador real del cristianismo histórico, el arquitecto de una religión que se apartó radicalmente de sus raíces judías para convertirse en algo nuevo, algo que podía venderse a los gentiles, algo que resonaba con las religiones mistéricas helenísticas que prometían salvación individual y vida eterna, y comunión mística con la divinidad, algo muy diferente del mensaje de transformación social y justicia terrenal que predicaba Jesús cuando hablaba del reino de Dios como una realidad inminente, no como un premio póstumo. Spinoza observa con agudeza que Pablo, quien nunca conoció a Jesús en vida, quien solo tuvo esa visión controversial en el camino a Damasco, que bien podría interpretarse de múltiples maneras que no incluyen lo sobrenatural, se convirtió en el intérprete principal y definitivo del significado de la vida y muerte de Jesús, marginalizando a los apóstoles originales, a Pedro y Santiago y Juan, quien sí habían caminado con Jesús, habían escuchado sus enseñanzas directamente, habían sido testigos de sus acciones y palabras durante años, no durante una alucinación de unos minutos en un camino polvoriento bajo el sol implacable del desierto sirio. Y esta marginación de los testigos directos en favor del converso tardío es, en sí misma, profundamente sospechosa, como si la versión oficial de la historia fuera escrita no por quienes estuvieron presentes, sino por quien llegó después con una agenda completamente diferente, con una interpretación que convenía más a ciertos propósitos políticos y teológicos que a la preservación fiel del mensaje original. Y aquí es donde la crítica spinociana se vuelve realmente incómoda para la ortodoxia cristiana, porque Spinoza no está simplemente señalando diferencias de interpretación o matices teológicos, sino algo mucho más fundamental, está sugiriendo que hubo una traición consciente o inconsciente del mensaje de Jesús, una transformación tan profunda que equivale a crear una religión nueva bajo el nombre de otra, como si alguien tomara las palabras de Buda y construyera sobre ellas el hinduismo ritual, o tomara las enseñanzas de Confucio y creara el taoísmo místico, sustituciones tan radicales que el fundador original no reconocería su propio legado. Y esta traición, según la lectura spinociana, no fue accidental sino necesaria para que el cristianismo pudiera convertirse en religión de masas, en fe imperial, en iglesia universal capaz de absorber y dominar el imperio romano, y luego expandirse más allá de sus fronteras originales para convertirse en la fuerza religiosa más poderosa de Occidente durante 2 milenios. Pero ¿cómo ocurrió exactamente esta traición? ¿En qué momento preciso el mensaje de Jesús se transformó en la doctrina de Pablo? ¿Cuál fue el punto de inflexión? La decisión crucial, el instante en que el camino se bifurcó y el cristianismo tomó la ruta paulina en lugar de seguir la senda jesuánica. Para responder estas preguntas, es necesario examinar qué predicaba realmente Jesús según los evangelios más antiguos,
antes de las elaboraciones teológicas posteriores, y contrastarlo con lo que Pablo enseñó en sus epístolas, que son, cronológicamente, los textos cristianos más antiguos que poseemos, escritos décadas antes de los evangelios, lo cual ya es significativo, porque significa que la interpretación paulina precedió a los relatos evangélicos y probablemente los influyó, especialmente a Marcos, el evangelio más antiguo, y definitivamente a Lucas, quien era compañero de Pablo y escribió su evangelio y los Hechos de los Apóstoles desde una perspectiva claramente paulina. Jesús, según los estratos más antiguos de la tradición evangélica, predicaba la inminencia del reino de Dios, una transformación radical del orden social y político existente en la que los últimos serían primeros y los primeros últimos. Los pobres heredarían la tierra y los ricos encontrarían casi imposible entrar en este reino. Los poderosos serían derribados de sus tronos y los humildes exalta. 2. Una revolución total que iba a ocurrir pronto, muy pronto, en esta generación, no en algún futuro distante o en un más allá ultraterreno, sino aquí y ahora, en Palestina, en Galilea y Judea, bajo la ocupación romana que sería derrocada por la intervención divina que Jesús anunciaba como profeta apocalíptico en la tradición de Juan el Bautista y de tantos otros profetas judíos que habían predicado el juicio inminente de Dios sobre las naciones opresoras y la restauración de Israel. Y este mensaje era fundamentalmente judío, profundamente enraizado en las escrituras hebreas, en los profetas que denunciaban la injusticia y prometían liberación. Y no había en él nada de muerte expiatoria, ni resurrección salvífica, ni pecado original, ni salvación individual por fe en doctrinas específicas, solo la urgente llamada al arrepentimiento y la preparación para la llegada inminente del reino, donde Dios reinaría directamente sobre su pueblo liberado. Pablo, en cambio, transforma completamente este mensaje apocalíptico judío en una doctrina teológica helenística, donde lo central no es el reino de Dios en la tierra, sino la muerte y resurrección de Cristo como acto salvífico cósmico que libera a la humanidad no de la opresión política, sino del pecado metafísico, donde la salvación no viene de vivir justamente y esperar la intervención divina, no de creer en Cristo como Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, donde la pertenencia a la comunidad salvada no requiere observar la ley judía, las 613 mitzvot que Jesús observó toda su vida, sino simplemente tener fe en esta narrativa específica de muerte y resurrección. Y Pablo llega incluso a afirmar explícitamente que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, colocando toda la estructura salvífica no en las enseñanzas éticas de Jesús, sino en un evento milagroso que supuestamente ocurrió después de su muerte. Un evento del cual Pablo mismo no fue testigo y que solo conoció por las visiones que él interpreta como revelaciones divinas, visiones que nadie más puede verificar o contradecir porque son experiencias subjetivas presentadas como verdades objetivas. Esta transformación radical del mensaje, de un reino terrenal inminente a una salvación espiritual atemporal, de una liberación política colectiva a una redención metafísica individual, de la observancia de la ley judía a la fe en Cristo como único requisito, es lo que Spinoza identifica como la traición fundamental, el momento en que el cristianismo dejó de ser un movimiento mesiánico judío a convertirse en una religión mistérica helenística, y esta transformación no fue neutral ni inocente, sino que sirvió a propósitos muy específicos, principalmente hacer que el mensaje fuera aceptable para los gentiles del mundo grecorromano que no tenían interés alguno en adoptar las prácticas judías, en circuncidarse o en observar el Shabbat o en seguir las leyes dietéticas, pero que sí estaban familiarizados con religiones mistéricas que prometían salvación individual mediante ritos de iniciación y creencia en dioses que morían y resucitaban, como Osiris en Egipto, o Dionisio en Grecia, o Mitra en Persia, religiones que ofrecían vida eterna y comunión mística con lo divino, a cambio de fe y participación en rituales específicos, exactamente lo que Pablo ofreció en su versión helenizada del mensaje de Jesús.
No resulta sospechoso que el cristianismo paulino se parezca tanto a estas religiones mistéricas preexistentes y tampoco al judaísmo profético de Jesús. ¿No es revelador que Pablo, quien nunca conoció a Jesús, sea el que crea la teología de la cruz, mientras los apóstoles originales en Jerusalén, liderados por Santiago, el hermano de Jesús, mantienen una forma de mesianismo judío mucho más cercana al mensaje original? ¿Por qué Pablo entra en conflicto repetidamente con la iglesia de Jerusalén, como se documenta en sus propias epístolas y en Hechos, si supuestamente todos estaban predicando el mismo mensaje? ¿No será que había dos versiones fundamentalmente diferentes del cristianismo primitivo, una judía centrada en Jerusalén y otra helenística centrada en la diáspora, y que la versión paulina terminó dominando no porque fuera más fiel al mensaje original, sino porque era más fácil de vender a las masas gentiles del imperio? Spinoza, con su característica penetración intelectual, observa que esta transformación del mensaje no fue solo teológica, sino también política, que la versión paulina del cristianismo era mucho más compatible con el orden imperial romano que la versión apocalíptica de Jesús, que predicar un reino celestial futuro era menos peligroso que predicar un reino terrenal inminente que derrocaría a Roma, y que una religión de salvación individual por fe no amenazaba el statu quo tanto como un movimiento de liberación colectiva, y que por tanto no es accidente que el cristianismo paulino eventualmente se convirtiera en religión oficial del imperio, mientras que el cristianismo judío de Jerusalén desapareció después de la destrucción del templo en el año 70, como si la historia misma hubiera seleccionado la versión del mensaje que servía mejor a los intereses del poder establecido, la versión que prometía recompensas en el cielo en lugar de justicia en la tierra, la versión que decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en lugar de desafiar directamente la autoridad imperial, como Jesús hizo al volcar las mesas de los cambistas en el templo. Que aquí llegamos al núcleo de la crítica espinociana, que el miedo ha sido el motor principal de la religión organizada, no el amor que supuestamente predica, que las iglesias han utilizado el terror a la condenación eterna para controlar a las masas mucho más efectivamente de lo que podrían haberlo hecho con promesas de recompensas celestiales, que el infierno ha sido un instrumento político mucho o más poderoso que el cielo, y que Pablo, consciente o inconscientemente, creó la maquinaria teológica perfecta para este control al introducir conceptos como el pecado original, que condena a toda la humanidad desde el nacimiento, la salvación exclusiva por fe en Cristo, que excluye a todos los demás, la resurrección de la carne que promete, pero también amenaza con la posibilidad de resurrección juicio y condenación, todos elementos que no aparecen en las enseñanzas de Jesús, pero que se vuelven centrales en la teología paulina y luego en toda la tradición cristiana occidental. ¿Por qué una religión supuestamente fundada en el amor necesita amenazar con tormentos eternos para conseguir adhesión? ¿Por qué el cristianismo paulino enfatiza tanto la ira de Dios, el juicio final, la condenación de los incrédulos, la necesidad absoluta de creer exactamente en las doctrinas correctas bajo pena de fuego eterno? ¿No contrasta esto radicalmente con el Jesús de los evangelios que come con pecadores y perdona a la adúltera y cuenta parábolas sobre un padre que celebra el regreso del hijo pródigo sin condiciones ni requisitos teológicos? ¿No hay una diferencia abismal entre el Dios de amor incondicional que Jesús predica y el Dios juez implacable que Pablo presenta? Un Dios que exige el sacrificio sangriento de su propio Hijo para poder perdonar a la humanidad, como si el perdón divino tuviera un precio en sangre, como si Dios estuviera limitado por alguna ley cósmica que requiere expiación violenta antes de poder mostrar misericordia. Spinoza encuentra esta teología del sacrificio expiatorio no solo moralmente repugnante, sino lógicamente incoherente, porque si Dios es verdaderamente omnipotente, entonces puede perdonar sin necesidad de sacrificios, y si no puede entonces, no es omnipotente. Y si eligió este camino sangriento cuando podría haber elegido otro, entonces no es omnibenevolente. Y de cualquier manera, la narrativa paulina del sacrificio de Cristo no tiene sentido excepto como continuación de prácticas sacrificiales primitivas
que asumen que los dioses necesitan ser aplacados con sangre, prácticas que el propio Jesús criticaba cuando citaba a los profetas hebreos diciendo, «Misericordia quiero y no sacrificio». Pero Pablo ignora completamente esta crítica jesuánica del sistema sacrificial y reconstruye toda su teología precisamente sobre la base de Cristo como sacrificio último y definitivo, contradiciendo directamente las palabras de aquel cuyo mensaje supuestamente está transmitiendo. Esta contradicción fundamental entre Jesús y Pablo, entre el predicador del reino y el teólogo de la cruz, entre el profeta judío y el misionero helenístico, es lo que Spinoza expone con claridad implacable, y al hacerlo plantea una pregunta que la cristiandad ha preferido no responder durante 2 milenios. ¿A quién seguimos realmente? ¿A Jesús o a Pablo? ¿Es el cristianismo la religión de Cristo o la religión sobre Cristo? ¿Seguimos las enseñanzas del Maestro o las interpretaciones del apóstol que nunca lo conoció? Y si tuviéramos que elegir, si la teología paulina contradice las palabras de Jesús, ¿a quién deberíamos dar prioridad? La respuesta obvia debería ser Jesús, pero la realidad histórica es que el cristianismo ha elegido a Pablo, ha construido sus dogmas sobre epístolas paulinas, ha hecho de la cruz el símbolo central en lugar del reino, ha enfatizado la muerte sobre la vida, el pecado sobre el amor, la fe correcta sobre la acción justa, y al hacer estas elecciones ha traicionado sistemáticamente el mensaje del Carpi, intero Galileo que supuestamente venera como su Señor. Spinoza no estaba solo en esta crítica. Otros pensadores antes y después han notado las tensiones entre Jesús y Pablo, entre el Evangelio y las epístolas, entre el mensaje original y la elaboración teológica posterior, pero Spinoza lo articula con una claridad y valentía que pocos han igualado, especialmente considerando la época en que vivió, cuando tales ideas podían costar no solo la reputación, sino la vida misma, y su crítica no es meramente académica o abstracta, sino profundamente existencial, porque lo que está en juego no es solo la correcta interpretación de textos antiguos, sino la naturaleza misma de la fe, la posibilidad de una espiritualidad auténtica libre de manipulación institucional, la capacidad de los seres humanos para relacionarse con lo divino sin intermediarios que extraen poder de ese monopolio, y estas cuestiones siguen siendo absolutamente relevantes hoy, quizás más que nunca, porque el patrón que Spinoza identifica en el cristianismo paulino, el uso del miedo como instrumento de control, la sustitución del mensaje original por una narrativa más conveniente para el poder, la elevación de la fe ciega sobre la razón crítica, estos patrones se repiten una y otra vez en instituciones religiosas de todas las tradiciones, no solo la cristiana. ¿No vemos el mismo patrón en el Islam, cuando los imanes radicales pervierten un mensaje de paz en justificación para violencia? ¿No lo vemos en el hinduismo, cuando el sistema de castas se justifica mediante textos sagrados interpretados para mantener jerarquías sociales? ¿No lo vemos en el budismo cuando monasterios acumulan riqueza mientras predican desapego? ¿No es este el patrón universal de las religiones institucionalizadas que tarde o temprano traicionan el mensaje del fundador en favor de los intereses de la institución? ¿Y no fue precisamente Jesús quien advirtió contra esto cuando condenaba a los fariseos por cumplir la letra de la ley mientras violaban su espíritu, sin darse cuenta quizás de que sus propios seguidores se convertirían en los nuevos fariseos, en los custodios de una ortodoxia rígida que excluye y condena en lugar de incluir y amar? La tragedia que Spinoza identifica es que el cristianismo se convirtió exactamente en aquello que Jesús criticaba, en una religión de observancias externas, donde decir las palabras correctas en los credos se vuelve más importante que vivir correctamente, donde la pertenencia a la institución correcta se vuelve más importante que la compasión hacia el prójimo, donde la defensa de dogmas abstracto se vuelve más importante que alimentar a los hambrientos. Una religión que ha quemado herejes mientras ignoraba a los pobres, que ha construido catedrales opulentas mientras la gente moría de hambre en sus puertas, que ha acumulado riqueza incalculable mientras predicaba que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y todo esto se pudo construir sobre las bases paulinas, porque Pablo había ya realizado la transformación fundamental.
había convertido un mensaje de revolución social en una doctrina de salvación individual, un llamado a la acción en una invitación a la fe pasiva, una profecía del reino en una promesa de cielo. Y quizás lo más revelador es que Pablo mismo admite, sin darse cuenta probablemente, la naturaleza política de su transformación teológica cuando dice en sus epístolas que se hace todo para todos, judío para los judíos y griego para los griegos, que adapta su mensaje según la audiencia, lo cual podría interpretarse generosamente como flexibilidad pastoral o críticamente como oportunismo teológico, o como la disposición a modificar el mensaje según lo que venda mejor. Y si esto es lo que Pablo estaba dispuesto a hacer conscientemente, ¿cuánto más hizo inconscientemente? ¿Cuánto de su propia formación farisea, de su educación helenística, de sus propias neurosis psicológicas sobre la carne y el pecado, y la sexualidad, cuánto de todo esto proyectó sobre el mensaje de Jesús hasta transformarlo en algo completamente diferente, hasta crear una religión que el propio Jesús difícilmente reconocería como continuación de sus enseñanzas? Spinoza sugiere que si Jesús pudiera ver lo que el cristianismo hizo en su nombre, si pudiera contemplar las cruzadas y la Inquisición y las guerras de religión y la quema de brujas y la tortura de herejes y la bendición de esclavitudes y conquistas, todo justificado mediante la teología paulina de salvación exclusiva por fe en Cristo, quedaría horrorizado, no reivindicado, no glorificado, sino profundamente perturbado por cómo un mensaje de amor incondicional y liberación de los oprimidos se convirtió en un instrumento de opresión y control, y este horror hipotético de Jesús ante el cristianismo histórico es la medida exacta de la traición paulina, es la distancia entre lo que fue y lo que se hizo en su nombre, entre el predicador itinerante que no tenía dónde recostar su cabeza y el CRR, Cristo cósmico de los dogmas conciliares, entre el profeta apocalíptico judío y el Salvador universal de la teología helenística. Y aquí, en este espacio de la tarde que se alarga mientras estas palabras fluyen y las sombras se extienden sobre la página, es necesario hacer una pausa reflexiva para preguntarnos algo. ¿Desde qué rincón del mundo estás escuchando estas ideas? ¿Desde qué ciudad y país te llega esta narración que intenta desentrañar una de las traiciones más significativas de la historia humana? ¿Qué hora marca tu reloj en este momento preciso, mientras estas palabras provocadoras resuenan en tu mente? Porque estas ideas no flotan en el vacío abstracto, sino que aterrizan en vidas concretas, en personas reales, que habitan geografías específicas y momentos particulares. Y sería hermoso saber que estas reflexiones están alcanzando a alguien en Buenos Aires mientras el sol del mediodía calienta las calles, o a alguien en Madrid mientras la tarde declina hacia la noche, o a alguien en Ciudad de México despertando con el café matutino, o a alguien en algún pueblo pequeño cuyo nombre nunca escucharemos, pero donde alguien escucha con atención estas palabras que cuestionan certezas milenarias. Así que si te sientes movido a hacerlo, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas, qué ciudad te cobija mí. Mientras estas ideas encuentran terreno fértil en tu mente, ¿qué hora es allí en este instante que compartimos a través del tiempo y el espacio? Porque saber que estas palabras están viajando por el mundo, llegando a conciencias diversas en momentos diferentes, le da a este esfuerzo un sentido de comunidad global en la búsqueda de verdad que trasciende fronteras geográficas y temporales. Parte 2. La historia de esta traición que Spinoza revela no comienza realmente con Pablo ni termina con él, es más antigua y más profunda, se remonta a los orígenes mismos de la religión organizada y el uso del poder divino para justificar el poder terrenal. Pero en Pablo encuentra su expresión más clara en el contexto del cristianismo, su momento más definido de transformación del mensaje, el liberador en instrumento de control. Y comprender cómo ocurrió esto requiere mirar más de cerca no solo lo que Pablo escribió, sino por qué lo escribió, cuáles eran las presiones, los conflictos, las necesidades que moldearon su teología. Y aquí es donde la perspectiva spinociana se vuelve particularmente iluminadora, porque Spinoza no ve a Pablo como un villano consciente que deliberadamente pervierte el mensaje de Jesús, sino como un hombre atrapado entre mundos,
entre su educación farisea y su llamado a evangelizar gentiles, entre su reverencia por la ley judía y su necesidad de hacerla irrelevante para sus conversos no judíos, entre su experiencia personal de transformación que él interpreta como revelación divina y las enseñanzas de los apóstoles originales que no tuvieron esa misma experiencia. Un hombre que resuelve estas tensiones creando una síntesis nueva que es más creación propia que transmisión fiel, más invención teológica que preservación histórica. Pero ¿es esto realmente una traición o simplemente una interpretación diferente? ¿Tiene Pablo el derecho de reinterpretar el mensaje de Jesús según su propia comprensión o está obligado a transmitir solo lo que los apóstoles originales enseñan? ¿Quién tiene la autoridad para determinar qué es fiel al mensaje original y qué es distorsión, especialmente cuando no tenemos acceso directo a las palabras de Jesús, sino solo a relatos escritos décadas después de su muerte, todos ellos ya filtrados a través de las lentes teológicas de comunidades específicas, con agendas específicas? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero Spinoza ofrece un criterio, la coherencia lógica y ética del mensaje, y por este criterio, la teología paulina falla en múltiples puntos cruciales. Primero, en su incoherencia interna sobre cuestiones como la ley judía, que Pablo dice que es obsoleta, pero luego afirma que es santa y buena. Segundo, en su inconsistencia con las enseñanzas éticas claras de Jesús sobre el amor al enemigo, que contrasta con las maldiciones paulinas sobre aquellos que predican un evangelio diferente al suyo. Y tercero, en su dependencia de conceptos como el pecado original y la expiación vicaria, que son lógicamente problemáticos y éticamente cuestionables. El pecado original, esa doctrina que Agustín desarrollará siglos después, basándose en Pablo, pero que Pablo introduce con su comparación entre Adán y Cristo, entre el primer hombre que trae muerte y el segundo que trae vida. Esta doctrina es particularmente insidiosa en la crítica spinociana, porque condena a toda la humanidad por una transgresión mitológica que supuestamente ocurrió al principio de los tiempos, hace a cada ser humano culpable desde el nacimiento por algo que no hizo, introduce la idea de que somos fundamentalmente pecadores incluso antes de cometer cualquier acto malo, y establece la necesidad de salvación externa, porque si somos intrínsecamente corruptos, entonces no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo, necesitamos la cruz y la resurrección y toda la maquinaria salvífica que Pablo construye sobre este fundamento de culpa heredada. Pero Spinoza pregunta, ¿es esto justo? ¿Es moral culpar a alguien por algo que no hizo? ¿Es coherente con la idea de un Dios benevolente que condene a bebés inocentes por el pecado de un ancestro mítico? ¿No es esta doctrina más una herramienta de control que una verdad teológica, más una forma de crear dependencia de la institución salvífica que una descripción precisa de la condición humana? Y la expiación vicaria, la idea de que Jesús murió en nuestro lugar, que su muerte pagó el precio de nuestros pecados, que Dios castigó a su Hijo inocente en lugar de castigar a los culpables, esta doctrina es aún más problemática éticamente porque sugiere que el castigo puede transferirse de los culpables a un inocente, que la justicia divina opera según un principio de sustitución penal que en Minsotintosin contraríamos moralmente repugnante en cualquier contexto humano. Imaginen un juez que dice, este hombre es culpable, pero voy a ejecutar a su hijo inocente en su lugar, y así se satisface la justicia. Todos reconoceríamos esto como una perversión grotesca de la justicia, no como su cumplimiento, pero Pablo hace exactamente esto el centro de su teología, presenta como el acto supremo de amor divino a aquello que debería escandalizarnos como la injusticia suprema. Y Spinoza se niega a aceptar esta incoherencia, se niega a considerar virtuoso lo que sería vicioso en cualquier otro contexto, insiste en que la moralidad debe ser consistente y que si algo es inmoral para los humanos, no puede ser moral para Dios, porque la moralidad no cambia según el agente, sino que es inherente a la naturaleza del acto. ¿O por qué entonces Pablo construye su teología sobre estos fundamentos tan problemáticos? ¿Por qué necesita el pecado original y la expiación vicaria cuando podría simplemente transmitir las enseñanzas éticas de Jesús sobre el amor y la justicia? La respuesta, según Spinoza, es que Pablo está resolviendo un problema práctico,
cómo hacer el cristianismo atractivo para los gentiles sin requerir que observen la ley judía. Porque si la salvación viene de seguir los 613 mandamientos, entonces los gentiles tendrían que convertirse completamente al judaísmo, circuncidarse, observar el Shabbat, seguir las leyes dietéticas, todo lo cual haría el cristianismo extremadamente difícil de vender en el mundo grecorromano. Pero si la salvación viene simplemente de creer en Cristo como Salvador que murió por nuestros pecados, entonces es mucho más fácil. Solo requiere aceptación intelectual de una narrativa teológica y participación en algunos rituales simples como el bautismo y la Eucaristía, y esta facilidad es precisamente lo que hace el cristianismo paulino tan exitoso misioneramente, pero también lo que lo aleja tanto del mensaje original de Jesús, porque Jesús no predicaba salvación fácil por fe, sino transformación difícil de vida, no aceptación de doctrinas, sino práctica de justicia, no creencia en narrativas sobre él, sino seguimiento de su ejemplo. Esta diferencia fundamental entre la religión de Jesús y la religión sobre Jesús es lo que marca la traición paulina, el momento en que el mensaje se vuelve sobre sí mismo, en que el mensajero se convierte en el mensaje, en que las enseñanzas del maestro quedan eclipsadas por doctrinas sobre el maestro, y este proceso no es único del cristianismo. Ocurre en muchas tradiciones religiosas donde los seguidores posteriores elaboran sistemas teológicos complejos que tienen poco que ver con las enseñanzas simples del fundador, pero en el cristianismo es particularmente pronunciado porque ocurre muy temprano, dentro de la primera generación después de la muerte de Jesús, y porque se cristaliza en textos, las epístolas paulinas, que se vuelven canónicos y normativos para toda la tradición póster, fijando esta transformación del mensaje como si fuera el mensaje mismo, haciendo imposible distinguir entre lo que Jesús enseñó y lo que Pablo enseñó sobre Jesús, especialmente para los creyentes ordinarios que no tienen el entrenamiento crítico para separar los estratos textuales y las voces teológicas diferentes que coexisten en el Nuevo Testamento. Spinoza, con su insistencia en leer las Escrituras críticamente, aplicando los mismos métodos de análisis textual que aplicaríamos a cualquier otro documento antiguo, es uno de los primeros en sistematizar esta separación, en mostrar cómo las diferentes voces en el Nuevo Testamento dicen cosas diferentes y a veces contradictorias, como Pablo contradice a Santiago, como Juan contradice a Pablo. Como los evangelios sinópticos presentan un Jesús muy diferente del Jesús del Evangelio de Juan, y este análisis crítico, que hoy es estándar en los estudios bíblicos académicos, pero que en el siglo XVII era herejía pura, revela que el Nuevo Testamento no es un documento unificado con un mensaje coherente, sino una colección de textos diversos que reflejan debates y conflictos dentro del cristianismo primitivo. Y Pablo está en el centro de estos conflictos, defendiendo su versión del Evangelio contra otros apóstoles que cuestionan su autoridad y su mensaje, como se ve claramente en Gálatas, donde Pablo se defiende vehementemente contra aquellos que están predicando un evangelio diferente, probablemente el evangelio más judío de la iglesia de Jerusalén, liderada por Santiago y Pedro. Este conflicto entre Pablo y los apóstoles de Jerusalén es crucial para entender la traición del mensaje original, porque muestra que no había una cristiandad unificada en el principio, sino versiones competidoras, y la versión paulina ganó no porque fuera más fiel al mensaje de Jesús, sino porque era más adaptable, más vendible, más compatible con la expansión imperial, y esta victoria de la interpretación paulina tuvo consecuencias enormes para la historia occidental, porque determinó qué tipo de religión sería el cristianismo, una religión de fe más que de obras, de creencia más que de práctica, de doctrina más que de vida, de salvación individual más que de transformación social, y todas estas elecciones alejan el cristianismo del mensaje original de Jesús y lo acercan a las necesidades del poder establecido, porque una religión que promete recompensas en el cielo es menos amenazante para los que controlan la tierra que una religión que exige justicia aquí y ahora. Y no es precisamente este el patrón que Spinoza identifica como el motor del miedo en la religión, que las instituciones religiosas
prometen el cielo y amenazan con el infierno precisamente para dirigir la atención de la gente lejos de las injusticias terrenales y hacia preocupaciones ultraterrenas que mantienen a la gente enfocada en salvar su alma en lugar de transformar su sociedad, que predican su misión a las autoridades existentes con la promesa de que Dios arreglará todo en el más allá, que así se convierten en aliadas del poder político en lugar de profetas que lo desafían como Jesús desafió el poder del templo y del imperio. Este es el cristianismo que Pablo ayuda a crear, no intencionalmente quizás, pero efectivamente, un cristianismo que puede coexistir con el imperio, que eventualmente puede convertirse en religión imperial, que puede bendecir ejércitos y consagrar reyes y justificar conquistas, todo en nombre del Cristo de la cruz que supuestamente murió por amor, una perversión del mensaje tan completa que solo puede ocurrir cuando el mensaje original se pierde completamente, cuando la memoria de Jesús, como profeta apocalíptico judío, es reemplazada por la imagen de Cristo como Salvador cósmico, cuando la historia se vuelve mito, y el mito se vuelve dogma, y el dogma se vuelve herramienta de poder. Spinoza ve esta progresión con claridad dolorosa, ve cómo el miedo al infierno se usa para controlar el comportamiento, cómo la promesa del cielo se usa para justificar el sufrimiento presente, cómo la doctrina del pecado original se usa para crear dependencia de la institución religiosa, que supuestamente tiene las llaves de la salvación, como todo el sistema teológico que Pablo inicia y que Agustín perfecciona, y que la Iglesia medieval institucionaliza, crea una maquinaria de control psicológico tan efectiva que mantiene poblaciones enteras en sumisión durante siglos, no mediante la fuerza física, aunque la Inquisición siempre está disponible para los casos rebeldes, sino mediante el terror existencial de la condenación eterna, un terror que Pablo plantó al hacer de la fe en Cristo el único camino de salvación, al excluir explícitamente a todos los que no creen, al crear la categoría de los condenados que incluye a todos, excepto los cristianos, y dentro del cristianismo, a todos excepto los que tienen la fe correcta según Pablo, una estrechez soteriológica que contrasta marcadamente con el Jesús de los Evangelios, que dice que hay muchas moradas en la casa de su Padre, y que cuenta parábolas donde los últimos son primeros, incluyendo a samaritanos y prostitutas, antes que fariseos observantes. ¿Por qué esta estrechez paulina? ¿Por qué este exclusivismo salvífico que divide a la humanidad en salvados y condenados según un criterio puramente de creencia en doctrinas específicas? Spinoza sugiere que es porque Pablo necesita crear fronteras claras entre su comunidad y el mundo exterior. Necesita definir quién está dentro y quién está fuera. Necesita crear identidad de grupo mediante la exclusión del otro. Y la forma más efectiva de hacer esto es declarar que solo los que creen como nosotros se salvan, todos los demás van al infierno. Una táctica que crea cohesión interna, mediante la amenaza externa, que mantiene a los miembros leales mediante el terror de ser excluidos y así condenados, que hace de la comunidad cristiana una isla de salvación en un mar de perdición. Y esta mentalidad de fortaleza asediada, de élite elegida rodeada de masas condenadas, es profundamente contraria al mensaje universalista de Jesús sobre el amor al enemigo y el perdón sin límites. Pero se vuelve central en el cristianismo paulino y en toda la tradición que fluye de él, creando un patrón de pensamiento tribal donde mi grupo es bueno y todos los demás son malos, mi doctrina es verdadera y todas las demás son falsas, mi salvación es segura y todos los demás están perdidos. Este tribalismo teológico ha tenido consecuencias catastróficas a lo largo de la historia. Las cruzadas contra musulmanes, las persecuciones de judíos, las guerras de religión entre católicos y protestantes, la conquista y conversión forzada de indígenas en América, la esclavitud de africanos justificada, porque no son cristianos, o porque su cristianismo no cuenta como auténtico, todas estas atrocidades son posibles porque el exclusivismo salvífico paulino crea la categoría del otro condenado, del infiel, del hereje, del pagano que no solo está equivocado sino condenado, no solo distinto sino peligroso para mi salvación, porque su mera existencia cuestiona la verdad única de mi fe.
y por tanto debe ser convertido o eliminado, o al menos contenido, no por odio personal necesariamente, sino por amor malentendido, por el deseo equivocado de salvar su alma incluso contra su voluntad, una lógica perversa que transforma el amor en violencia y la salvación en opresión, todo basado en los fundamentos teológicos que Pablo establece, cuando hace de la fe en Cristo el único camino y de todos los demás caminos callejones sin salida que llevan a la perdición. ¿Podría haber sido diferente? ¿Podría el cristianismo haber evitado esta trampa del exclusivismo si Pablo no hubiera establecido estos fundamentos? Spinoza piensa que sí, que si el cristianismo hubiera permanecido más cerca del mensaje ético universal de Jesús, si hubiera enfatizado la práctica de la justicia y el amor más que la creencia en doctrinas específicas, si hubiera mantenido la apertura judía a múltiples interpretaciones y debates, en lugar de imponer ortodoxia rígida, entonces podría haber sido una fuerza de liberación y no de opresión, una religión que une en lugar de dividir, que incluye en lugar de excluir, pero Pablo, con sus necesidades misioneras y sus conflictos personales y su genio teológico, desafortunadamente aplicado en direcciones problemáticas, estableció patrones que la tradición posterior amplificó hasta crear el monstruo que conocemos como cristiandad histórica, un monstruo que Jesús no reconocería como hijo suyo, que habría condenado con la misma vehemencia con que condenó a los fariseos hipócritas de su tiempo. Y aquí, mientras estas reflexiones se profundizan y se complican, mientras las sombras se alargan aún más y la noche se acerca, mientras intentamos comprender cómo una traición tan fundamental pudo ocurrir y persistir durante 2 milenios, es importante recordar que no estamos hablando de abstracciones históricas distantes, sino de realidades que afectan vidas hoy, porque el cristianismo paulino sigue siendo la forma dominante del cristianismo, sigue enseñando el pecado original y la expiación vicaria y la salvación exclusiva por fe, sigue usando el miedo al infierno como herramienta de control, sigue dividiendo a la humanidad en salvados y condenados, sigue creando dolor psicológico en millones de personas que viven aterrorizadas por su destino eterno o culpables por pecados que ni siquiera cometieron o alienadas de familias que las rechazan por no creer las doctrinas correctas, y todo este sufrimiento innecesario fluye directamente de las decisiones teológicas que Pablo hizo 2000 años atrás, decisiones que necesitaban ser cuestionadas entonces y necesitan ser cuestionadas ahora con aún más urgencia, porque la verdad, como dice Spinoza, no puede permanecer enterrada para siempre. Y mientras estas palabras viajan por el mundo digital alcanzando conciencias en diferentes continentes, desde algún rincón de Sudamérica quizás hasta Europa o Asia o África, sería hermoso saber que estas reflexiones están encontrando eco en corazones diversos. Así que si estas ideas resuenan contigo, si te encuentras cuestionando certezas que antes parecían incuestionables, considera compartir este mensaje con algún amigo cercano, alguien que también esté buscando verdad más allá de dogmas, alguien que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Y al hacerlo, no solo estás compartiendo información, sino extendiendo una bendición, el deseo de que la verdad llegue a más personas, de que más conciencias despierten, de que las bendiciones de claridad y libertad toquen no solo tu vida, sino las vidas de aquellos que amas, sus familias, sus círculos, expandiendo como ondas en un estanque el impacto de estas verdades que Spinoza tuvo el coraje de pronunciar cuando hacerlo significaba riesgo existencial. Parte 3. El clímax de esta narración, si es que tal cosa puede tener clímax cuando estamos hablando de verdades que se despliegan lentamente a través de siglos como ríos subterráneos que eventualmente emergen a la superficie con fuerza irresistible, se encuentra en la comprensión de que la traición de Pablo no fue simplemente un error histórico que podemos lamentar desde la distancia cómoda del tiempo, sino un patrón que se repite continuamente, una tentación perenne de todas las religiones y de todos los movimientos que comienzan con mensajes liberadores y terminan como instituciones opresoras, porque lo que le ocurrió al mensaje de Jesús en manos de Pablo le ha ocurrido a innumerables mensajes en manos de innumerables seguidores. Es como si hubiera una ley casi gravitacional que atrae a los movimientos espirituales,
hacia la institucionalización, y a la institucionalización hacia la corrupción del mensaje original. Y Spinoza identifica el mecanismo preciso de esta corrupción. Es el reemplazo de la razón por el dogma, de la ética práctica por la teología abstracta, del amor liberador por el miedo controlador. Un reemplazo que Pablo inicia, pero que cada generación de líderes religiosos replica y amplifica hasta que el mensaje original se pierde completamente bajo capas de interpretación interesada y elaboración teológica que sirve más a los intereses institucionales que a la verdad espiritual. Spinoza, en su filosofía madura, propone una alternativa radical a este patrón de traición religiosa. Propone que la verdadera religión no necesita dogmas complejos ni jerarquías eclesiásticas ni amenazas de condenación eterna. Necesita solo dos cosas: amor a Dios entendido como amor a la verdad y la naturaleza, y amor al prójimo expresado en acciones concretas de justicia y compasión. Y estas dos cosas, nota Spinoza, son exactamente lo que Jesús enseñó cuando resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pablo, en su elaboración teológica, oscurece esta simplicidad elegante con doctrinas sobre pecado original y expiación vicaria y resurrección de la carne y juicio final y salvación por fe. Doctrinas que no aparecen en las enseñanzas éticas de Jesús, pero que se vuelven centrales en el cristianismo paulino. Y al hacer esto, Pablo no solo complica innecesariamente el mensaje, sino entiendo que quieres la continuación y conclusión completa. Aquí está la parte 3 en su totalidad, manteniendo continuidad con lo anterior. El clímax de esta narración, si es que tal cosa puede tener clímax cuando estamos hablando de verdades que se despliegan lentamente a través de siglos como ríos subterráneos que eventualmente emergen a la superficie con fuerza irresistible, se encuentra en la comprensión de que la traición de Pablo no fue simplemente un error histórico que podemos lamentar desde la distancia cómoda del tiempo, sino un patrón que se repite continuamente, una tentación perenne de todas las religiones y de todos los movimientos que comienzan con mensajes liberadores y terminan como instituciones opresoras, porque lo que le ocurrió al mensaje de Jesús en manos de Pablo le ha ocurrido a innumerables mensajes en manos de innumerables seguidores. Es como si hubiera una ley casi gravitacional que atrae a los movimientos espirituales hacia la institucionalización y a la institucionalización hacia la corrupción del mensaje original. Y Spinoza identifica el mecanismo preciso de esta corrupción. Es el reemplazo de la razón por el dogma, de la ética práctica por la teología abstracta, del amor liberador por el miedo controlador, un reemplazo que Pablo inicia, pero que cada generación de líderes religiosos replica y amplifica, hasta que el mensaje original se pierde completamente bajo capas de interpretación interesada y elaboración teológica que sirve más a los intereses institucionales que a la verdad espiritual. Spinoza, en su filosofía madura desarrollada especialmente en la ética y en el tratado teológico político, propone una alternativa radical a este patrón de traición religiosa. Propone que la verdadera religión no necesita dogmas complejos, ni jerarquías eclesiásticas, ni amenazas de condenación eterna. Necesita solo dos cosas: amor a Dios entendido como amor a la verdad y la naturaleza, y amor al prójimo expresado en acciones concretas de justicia y compasión. Y estas dos cosas, nota Spinoza con precisión histórica penetrante, son exactamente lo que Jesús enseñó cuando resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pablo, en su elaboración teológica, que se desplegará durante siglos a través de Agustín y Tomás, de Aquino y Lutero y Calvino, oscurece esta simplicidad elegante con doctrinas sobre pecado original heredado desde Adán, sobre expiación vicaria donde Dios necesita sangre para perdonar, sobre resurrección de la carne que transforma la esperanza en cosmología, sobre juicio final que divide a la humanidad en salvados y condenados por criterios de fe doctrinal, sobre salvación por fe sola que convierte el mensaje ético en aceptación intelectual de proposiciones teológicas,
doctrinas que no aparecen en las enseñanzas éticas directas de Jesús registradas en los Evangelios, pero que se vuelven absolutamente centrales en el cristianismo paulino, que domina la historia occidental. Y al hacer esto, Pablo no solo complica innecesariamente el mensaje, sino que lo pervierte fundamentalmente. Transform. Dando una invitación a la liberación ética en una sentencia de culpa eterna que requiere intermediarios sacerdotales para ser remediada. ¿Qué habría pasado si el cristianismo hubiera evitado este giro paulino? ¿Qué habría ocurrido si los apóstoles de Jerusalén bajo Santiago hubieran prevalecido sobre la versión helenística de Pablo? ¿Habría existido una cristiandad medieval con sus cruzadas y su Inquisición y sus guerras de religión? ¿Habría prosperado la fe cristiana igualmente en el mundo gentil sin la simplificación de salvación por fe sola? Pues que el éxito paulino fue precisamente porque su versión era más vendible, más fácil de asimilar para aquellos acostumbrados a religiones mistéricas grecorromanas, más cómoda para el poder establecido que no quería una religión que cuestionara la justicia terrenal. Estas preguntas contrafácticas no tienen respuesta definitiva, pero iluminan la naturaleza de las elecciones que se hicieron, porque sugieren que la versión paulina no ganó por ser más verdadera, sino por ser más políticamente útil, más capaz de expandirse, más compatible con las estructuras de poder existentes. Y esto nos conduce a una insight fundamental que Spinoza desarrolla a lo largo de su obra, que la religión tal como la conocemos, institucionalizada y dogmática, no es principalmente un vehículo de verdad, sino de poder, que las doctrinas religiosas frecuentemente tienen poco que ver con la realidad de Dios o del universo, y mucho que ver con las necesidades de mantener control social, que los líderes religiosos, incluso si comienzan con sinceridad espiritual, se ven gradualmente capturados por los intereses institucionales que acaban sirviendo, porque una institución nunca existe solo para propagar un mensaje, sino para perpetuarse a sí misma, para expandir su influencia, para asegurar sus recursos, para mantener su poder, y cualquier mensaje que amenace estos objetivos será modificado, domesticado o eliminado, y es así como un mensaje de amor incondicional se convierte en herramienta de miedo, como una promesa de liberación se convierte en instrumento de opresión, como una invitación a la justicia se convierte en justificación del statu quo. Pablo, al crear las doctrinas de pecado original y expiación de sangre, proporciona precisamente las herramientas teológicas que las instituciones religiosas posteriores necesitarán para mantener control sobre las masas, porque el pecado original hace que todo ser humano sea culpable desde el nacimiento, responsable de una transgresión que no cometió, perpetuamente bajo condenación, a menos que sea salvado por medios que la institución religiosa monopoliza y controla, y la expiación de sangre establece que la salvación requiere ritual, requiere la participación en liturgias específicas presididas por sacerdotes específicos que tienen autoridad para mediar entre Dios y los humanos, un monopolio clerical que durará 1000 años en la Iglesia medieval y que aún persiste en muchas formas del cristianismo contemporáneo. Así que aunque Pablo probablemente no fue un conspirador consciente que deliberadamente se propuso crear un sistema de control, el efecto de sus doctrinas fue precisamente ese: crear las condiciones teológicas perfectas para la opresión institucional, como si sin proponérselo hubiera inventado accidentalmente la máquina de control más efectiva jamás concebida por la mente humana, una máquina que opera no mediante coerción física, sino mediante terrorismo psicológico, mediante la manipulación del miedo existencial más profundo, el miedo a la muerte definitiva y la condenación eterna. Spinoza ve a través de esta ilusión con una claridad que asusta, comprende que el miedo es el verdadero fundamento de toda religión institucionalizada, que la promesa de salvación y el terror de condenación son dos caras de la misma moneda de control, que si la gente no tuviera miedo a la muerte y al infierno, entonces no necesitaría a los sacerdotes y sus doctrinas y sus rituales, entonces podría simplemente vivir ética y amorosamente, guiada por la razón y la compasión, sin necesidad de intermediarios que expliquen el significado de sus acciones o que aseguren su destino eterno. Y por eso, Spinoza
llama a la verdadera filosofía un camino de liberación, no porque prometa cosas imposibles, sino porque no necesita mentir para ser atractiva, no necesita inventar miedo para motivar acción ética, se simplemente muestra que vivir según la razón, que practicar la justicia y el amor, que buscar entendimiento, estas cosas son intrínsecamente satisfactorias, no porque se nos hayan prometido recompensas, sino porque enriquecen nuestra existencia presente, porque expanden nuestra capacidad de vivir y pensar y amar. Pero aquí es donde Spinoza choca frontalmente con toda la tradición religiosa que la precede, porque la religión ha invertido los valores, ha hecho del más allá lo importante y del aquí y ahora algo secundario, ha convencido a la gente de que vivir intensamente en este mundo es pecaminoso, que buscar placer es vicio, que el cuerpo es prisión del alma, que la verdadera vida comienza después de la muerte. Y bajo esta inversión de valores, la gente sufre en la presente existencia, esperando una compensación futura que probablemente nunca llegará, y si eso no es la traición definitiva de la vida misma, ¿qué lo es? ¿No es esto exactamente lo que Pablo ayuda a crear cuando hace de la muerte de Jesús el evento salvífico central en lugar de su vida y enseñanzas, cuando enfatiza la resurrección futura en lugar de la transformación presente, cuando predica que nuestro verdadero hogar está en el cielo y no en la tierra, no en... Spinoza lo ve claramente, que el cristianismo paulino es fundamentalmente antivida, que predica una negación del mundo presente en nombre de promesas que no pueden ser verificadas, que usa la esperanza en lo imposible como sustituto del compromiso con lo posible, y esta antivitalidad es una forma de traición más profunda aún que la traición doctrinal. Es una traición a la existencia misma, a la hermosa y complicada realidad de vivir en este momento, en este cuerpo, en este mundo. Es una traición que Spinoza rechaza absolutamente, que desafía corajudamente en una época cuando hacerlo podía significar la muerte. Y sin embargo, a pesar de todas las críticas devastadoras que Spinoza articula, a pesar de haber expuesto la irracionalidad lógica y la inmoralidad ética de las doctrinas paulinas, a pesar de haber mostrado cómo la religión institucionalizada usa el miedo para controlar, Spinoza no rechaza enteramente la religión. Lo que rechaza es la religión como herramienta de poder. Lo que critica es la religión como mentira. Lo que desafía es la religión como negación de la vida, pero reconoce que hay algo verdadero en el impulso religioso, ese deseo de conectar con lo trascendente, de experimentar lo sagrado, de vivir según principios que trascienden el interés personal inmediato. Y es por eso que Spinoza propone lo que podría llamarse una espiritualidad sin religión, una religión sin dogmas, un contacto con lo divino que no requiere intermediarios sacerdotales, ni doctrinas irracionales, ni miedo a la condenación, una forma de ser en el mundo que honra la razón y la experiencia directa y la práctica ética concreta. Y esta visión spinociana anticipa lo que ocurriría siglos después, cuando el cristianismo tradicional declinara en Europa occidental y las personas buscaran formas de espiritualidad que no dependieran de instituciones religiosas corrupto, formas que valoraran la razón junto con el misterio, que permitieran el cuestionamiento junto con la veneración, que priorizaran la ética práctica sobre la ortodoxia doctrinal. Pero volvamos al momento presente de esta narración, a este punto donde todas las threads se tejen juntas, donde la crítica de Spinoza a Pablo, su análisis del miedo como fundamento de la religión institucionalizada, su visión de una espiritualidad basada en la razón y el amor, todo esto converge en una conclusión provocadora, una conclusión que Spinoza no enuncia explícitamente, pero que está implícita en toda su obra, la conclusión de que la verdad es revolucionaria, que el conocimiento verdadero es necesariamente liberador, que no puede haber verdadera religión que no sea también verdadera liberación, que cualquier sistema de creencias que requiera ignorancia, que demande aceptación ciega de autoridad, que use el miedo como herramienta de motivación, ese sistema no es religioso, sino un fraude, no es espiritual sino opresivo,
No es divino, sino demasiado humano en su vulgaridad y corrupción, y si el cristianismo es identificado correctamente como exactamente tal fraude, exactamente tal opresión, exactamente tal corrupción de los ideales que supuestamente representa, entonces la pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo respondemos a esta exposición de la traición fundamental? ¿Simplemente abandonamos la fe? ¿Nos volvemos ateos cínicos? ¿O buscamos la forma en que Spinoza sugiere, una forma que mantiene lo que es verdadero en la aspiración religiosa mientras rechaza todo lo que es falso en la religión institucionalizada? Para Spinoza mismo, la respuesta era continuar buscando verdad con la máxima honestidad posible, sabiendo que cada verdad que descubrimos es un paso hacia mayor libertad y mayor capacidad de amar, sabiendo que cada ilusión que exponemos es un grillete menos que nos ata, sabiendo que el camino de la razón, aunque es solitario y a veces doloroso, es el único camino que conduce a algo que merece ser llamado libertad espiritual, una libertad que no promete premio eterno, sino que ofrece algo más valioso, la experiencia presente de la verdad, la paz que viene del conocimiento, la alegría que viene del entendimiento, la expansión de la conciencia que ocurre cuando finalmente comprendemos cómo funciona realmente el mundo, en lugar de cómo deseamos que funcione, y esto es lo que Spinoza ofrece, o como alternativa a la religión, sino como la verdadera religión, la que Jesús enseñó y que Pablo traicionó, la que los profetas hebreos predicaban y que la teología paulina enterró, la que respeta la razón y la dignidad humana y la vida presente, mientras honra también lo que trasciende nuestras categorías mentales limitadas, porque Spinoza no es ateo en el sentido convencional, cree profundamente en algo que podría llamarse Dios, pero que es muy diferente del Dios de la teología tradicional. Es Dios como la totalidad de la naturaleza. Deus sive natura, como dice en latín. Dios o la naturaleza son la misma cosa, no un ser personal que crea el universo de afuera, sino la realidad fundamental, que se expresa en cada cosa que existe, incluyéndonos a nosotros. Y cuando comprendemos esto, cuando realmente interiorizamos que somos parte de esta totalidad divina, en lugar de seres caídos que necesitan salvación externa, entonces la verdadera liberación espiritual comienza. Pero ¿puede esta visión competir con la religión institucionalizada de Pablo en términos de atracción psicológica? ¿Puede ofrecer el consuelo emocional que la promesa de recompensa eterna proporciona? ¿Puede generar la cohesión comunitaria que los rituales religiosos crean? Estos son retos reales que Spinoza no evita, sino que enfrenta directamente, reconociendo que la verdad es a menudo menos reconfortante que la ilusión, que el conocimiento puede ser más doloroso que la ignorancia, que la libertad requiere coraje, mientras que la esclavitud ofrece comodidad. Pero al mismo tiempo Spinoza insiste en que la dignidad humana depende de elegir la verdad sobre la ilusión, que vivir como agentes racionales conscientes es preferible a vivir como marionetas de dogmas que otros inventaron, que la libertad genuina, aunque más difícil de lograr que la seguridad ofrecida por las instituciones, vale cada precio que requiere, y es en este punto donde el verdadero significado de la traición paulina emerge completamente, porque Pablo no solo traicionó el mensaje de Jesús, sino que traicionó la capacidad humana de ser libres, que hizo de la humanidad víctimas eternas del pecado original que necesitan salvación, que convirtió a los seres humanos en ovejas que necesitan pastores que las guíen, porque no pueden pensar por sí mismas, que construyó un sistema donde el acto más virtuoso es la obediencia ciega a la autoridad eclesiástica y el acto más pecaminoso es la pregunta honesta, la duda sincera, la investigación racional, y todo esto en nombre de Jesús, que fue precisamente lo opuesto, un hombre que cuestionaba la autoridad religiosa de su tiempo, que enseñaba a pensar por propia cuenta, que invitaba a las personas a descubrir el reino de Dios dentro de sí mismos, en lugar de esperar que una institución se la revelara. Es en esta comprensión plena de la traición donde surge la posibilidad de verdadera reforma religiosa, no simplemente cambiar los dogmas por otros dogmas, no simplemente reemplazar un conjunto de mentiras por otro, sino reformar desde el fundamento mismo, volver a Jesús, sí,
pero volver al Jesús histórico, al profeta judío que predicaba justicia radical aquí y ahora, no al Cristo teológico que Pablo inventó. Volver a sus enseñanzas éticas simples, volver a su ejemplo de vida dedicada a los pobres y los excluidos, volver a su desafío radical a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, volver a todo esto sin los aditamentos paulinos de pecado original y expiación de sangre y salvación por fe, con una limpieza radical del Nuevo Testamento que separe lo genuino de lo fabricado, lo histórico de lo mítico, lo ético de lo dogmático. Y esta limpieza es precisamente lo que Spinoza comienza en el siglo XVII y lo que la crítica histórica y literaria ha continuado desde entonces, identificando capa por capa cómo el cristianismo se construyó sobre interpretaciones de interpretaciones, hasta que el mensaje original fue completamente obscurecido, y si alguna reforma religiosa digna de ese nombre es posible sería precisamente esta: reconocer que Jesús fue distinto de lo que Pablo hizo de él, reconocer que la fe verdadera no es aceptación de doctrinas, sino práctica de justicia, reconocer que Dios no necesita sangre para perdonar, sino que el perdón es la naturaleza fundamental de lo divino, reconocer que el cielo no está en algún lugar en el más allá, sino en la experiencia presente de estar en paz con la realidad, de vivir en amor con otros, de ejercer razón en libertad, de actuar con justicia en el mundo que habitamos. Y mientras llegamos a este clímax de la comprensión, mientras los elementos de esta narración confluyen en una conclusión que es al mismo tiempo devastadora y liberadora, mientras reconocemos plenamente la magnitud de la traición que Spinoza revela, es importante recordar que esta verdad no es académica ni abstracta, que tiene implicaciones prácticas profundas para cómo vivimos, para cómo entendemos nuestra relación con lo sagrado, para cómo ejercemos nuestra libertad responsablemente, porque si reconocemos que la religión institucionalizada nos ha mentido sobre el significado de la vida, sobre la naturaleza de Dios, sobre nuestro propio valor como seres humanos, entonces esta revelación nos convoca a vivir de manera diferente, no en rechazo nihilista, sino en afirmación activa de la vida misma, en búsqueda apasionada de verdad, en práctica dedicada de la justicia y el amor que Jesús realmente enseñó y que Pablo pervirtió, en ejercicio pleno de nuestra razón que es nuestro mayor don, en celebración de la naturaleza y de la existencia en lugar de su negación, en libertad que reconoce que somos responsables por nuestras vidas, porque no hay ninguna autoridad externa que pueda salvarnos, solo nosotros mismos a través de la comprensión y la acción. Spinoza murió a los 45 años, consumido por una enfermedad de los pulmones, probablemente agravada por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Murió en relativa pobreza y soledad. Sus libros fueron prohibidos por católicos y protestantes por igual. Fue rechazado en vida por judíos y cristianos. Sus ideas fueron consideradas ateas y peligrosas, pero su verdad no murió con él, porque la verdad tiene la característica peculiar de que cuanto más es atacada y suprimida, mayor es su determinación a expresarse. Cuanto más es prohibida, mayor es su capacidad de infiltrarse en las mentes que todavía buscan libertad. Y hoy, siglos después, cuando la cristiandad está en declive en Occidente, cuando el fundamentalismo religioso de todas las tradiciones está siendo puesto en cuestión por personas que se niegan a aceptar ciegamente lo que les es enseñado, cuando la crítica racional de la religión es finalmente posible sin riesgo de ser quemado vivo en la hoguera de la Inquisición, las ideas de Spinoza están experimentando un renacimiento, no porque sean nuevas, sino porque son verdaderas, porque ofrecen el camino que los seres humanos han estado buscando siempre, el camino de la libertad genuina, de la espiritualidad sin esclavitud, de la fe sin fanatismo, de la razón y el amor unidos en lugar de enfrentados, de la vida celebrada en lugar de negada, de la verdad sin los oropeles de la mentira institucionalizada. Y es precisamente en este momento, cuando estas verdades finalmente pueden ser dichas sin temor a persecución, que es crucial que sean dichas loudly, que resuenen, que lleguen a cuantas mentes como sea posible, porque hay millones de personas aún aprisionadas en sistemas de creencias que les enseñaron que son pecadores condenados, que necesitan salvación externa,
que viven aterradas por el infierno, no que se sienten culpables por dudas que surgen naturalmente de sus mentes racionales, que fueron abusadas o traumatizadas en nombre de la religión, que están en conflicto existencial porque fueron enseñadas a negar la vida en nombre de una promesa de vida futura. Y para cada una de esas personas, el conocimiento de que la traición paulina ocurrió, de que el cristianismo no es lo que les dijeron, que era de que existe una forma alternativa de ser espiritual que no requiere negación de la razón, ni sometimiento a la autoridad, ni aceptación del miedo, este conocimiento puede ser liberador, puede ser el primer paso hacia la reconexión con su propia dignidad humana, con su capacidad de pensar y decidir por sí mismos, con su derecho a una vida vivida plenamente en el presente, en lugar de hypothetically en el más allá. Por eso es que estas palabras importan. Por eso es que esta narración de la verdad que Spinoza reveló necesita ser compartida una y otra vez, en diferentes formas, en diferentes lenguajes, en diferentes contextos, porque cada vez que la verdad es expresada es un acto de libertad. Es un desafío al poder que se beneficia de la ignorancia. Es una invitación a otros a despertar de los sueños que les fueron implantados mientras dormían. Es una afirmación de que la vida humana merece ser vivida con plena conciencia y completa libertad, no en las cadenas del miedo religioso que Pablo ayudó a forjar hace 2000 años, pero que siguen teniendo poder sobre millones de vidas hoy. Y no podemos permitir que esto continúe, no en un mundo donde la verdad finalmente es posible de decir, donde la razón finalmente puede ser respetada, donde la libertad finalmente puede ser elegida sin temor a la hoguera, la cárcel o el ostracismo, porque la verdad una vez conocida no puede ser desconocida, la ilusión una vez transparente no puede ser nuevamente opaca, la libertad una vez experimentada no puede ser nuevamente negada, y es por eso que Spinoza, a pesar de haber vivido en soledad y pobreza y rechazo, tenía razón, tenía verdad de su parte, tenía el futuro de su lado, porque mientras que los que lo condenaron en vida están todos muertos y olvidados, sus palabras y sus ideas viven, se propagan, transforman conciencias, generación tras generación, siglo tras siglo, en una progresión lenta pero inexorable hacia mayor libertad, mayor comprensión, mayor luz, como si la verdad misma tuviera gravedad, como si inevitablemente atrajera todas las cosas hacia sí, y así llegamos al final de esta narración, no con respuestas definitivas porque Spinoza nunca pretendía tener respuestas últimas, sino solo métodos para buscar la verdad, no con promesas de salvación eterna, porque eso sería caer nuevamente en la trampa que critica, sino con la invitación abierta a pensar libremente, a vivir auténticamente, a amar genuinamente, a actuar justamente, a buscar verdad, sin temor, a rechazar la mentira no importa cuán antigua o autorizada sea, a reclamar la dignidad humana que Dios, si existe, sin duda quisiera que poseyéramos, porque la verdadera espiritualidad no consiste en el sometimiento, sino en la emancipación, no en la aceptación ciega, sino en la investigación honesta, no en el miedo, sino en el amor, no en negar esta vida esperando otra, sino en vivir esta vida plenamente conscientes de su valor infinito, cada momento, cada relación, cada acto de comprensión y compasión siendo sagrado precisamente porque es real, es aquí, es ahora, es nuestro, y eso es todo lo que jamás tendremos y todo lo que jamás necesitaremos. Ahora bien, en este momento donde la verdad ha sido completamente expuesta, donde la traición de Pablo ha sido completamente iluminada, donde la alternativa de Spinoza ha sido completamente presentada, es apropiado que extendamos una invitación final, que preguntemos a aquellos que han viajado con nosotros a través de estas reflexiones, ¿desde qué rincón del mundo estás presenciando estas palabras? Sé en este instante, ¿en qué ciudad habitas mientras tu conciencia procesa estas ideas que desafían lo que antes creías cierto? ¿Qué hora marca tu reloj en este preciso momento de tu vida cuando algo fundamental se ha movido en tu comprensión del significado de la fe y la razón, la religión y la libertad, la autoridad y la verdad? Porque es importante saber que estas ideas no son solo mías, sino que son tuyas también ahora, que se han convertido en parte de tu conciencia.
que viajan contigo desde este momento en adelante, y sería hermoso si en los comentarios abajo pudieras compartir tu ubicación, tu ciudad, tu país, la hora exacta en que el conocimiento te alcanzó, porque hay un poder especial en saber que personas en diferentes continentes, en diferentes usos horarios, todas enfrentando el Siasintosipom, a verdad en el mismo video pero a horas diferentes, todas en conexión a través de esta búsqueda común de comprensión y libertad. Y si estas palabras han tocado algo profundo en ti, si reconoces la verdad en lo que Spinoza revela y en lo que aquí se articula, entonces consideraría un acto de generosidad extraordinario si compartieras este mensaje con algún amigo cercano, alguien que también esté buscando, alguien que también cuestione, alguien que merece saber que existe un camino de libertad espiritual que no requiere sacrificar la razón, que existe la posibilidad de una fe que no se base en miedo, sino en amor, que existe una forma de estar en el mundo que honra tanto la razón como el misterio, ambos simultáneamente, porque cuando compartes esta verdad con otro, no solo compartes información, sino que extiendes una bendición de claridad, una bendición de libertad, una bendición de dignidad reclamada, una bendición que fluye no solo a tu amigo, sino a su familia, a todos aquellos que lo rodean, como si la luz de la verdad, una vez encendida, se propagara de mente en mente como fuego sagrado, como si al compartir estas palabras estuvieras siendo instrumento de bendición divina que actúa en el mundo no a través de milagros imposibles, sino a través de la difusión de la verdad y la promoción de la libertad, dos cosas que Spinoza seguramente consideraría bendiciones genuinas, las únicas bendiciones que importan, porque son las únicas que nos hacen verdaderamente libres y verdaderamente humanos. Así que, comparte, comenta, cuestiona, busca, sigue buscando siempre la verdad, y porque solo en la búsqueda incesante de la verdad encuentra el ser humano su verdadero propósito y su verdadera grandeza.